Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar esta clase y para ello vamos a dar el espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, hacer observaciones, comentarios, lo que fuere, lo que ustedes deseen. Pueden hacerlo, levanten la mano Zoom antes de hacer. Zoom, no. ¿Cómo se llama? Team, ¿no? La mano Team. Bien, parece que seguimos sin ninguna duda, tampoco ninguna objeción. Fíjense, la semana que viene se espera que usted haya presente un esquema conceptual de lo que en su caso expresa en términos de explicación de los factores que intervienen, que le da al fenómeno estudiado una condición de variabilidad en el tiempo, por la variabilidad también de dichos factores, en la que no solamente están vinculados aquello que caracteriza centralmente dicho fenómeno, sino lo que está alrededor de él, que son los factores que más influyen en el comportamiento de dicho fenómeno. Entonces, eso es lo que yo espero ver, en la que se cumplen estas reglas que hemos estado explicando de cómo yo armar, cómo se debe armar las relaciones que hay entre las variables que explican el fenómeno. Las variables que explican el fenómeno, hemos dicho, tienen ciertas características. Esas características, en primer lugar, es que se trata de eso, de que está expresando algún rasgo, alguna caracterización del fenómeno que es posible medir, No es que yo pueda imaginar cuánto es, sino que se ha medido, que efectivamente está medido. Muy bien. Y que está asociándose unas con otras en términos de una secuencia de causalidad, en la que la secuencia está en orden, está ordenado de tal manera que procede de un efecto que se da o un cambio que se da en una de esas variables que va a implicar en forma más directa, lo más directa posible, a otra variable y que a la vez esta, al afectarse o a variar, va a generar un efecto a otra que está cercanamente en la relación con ella. Y así, en una secuencia larga que va a cerrar un círculo causal, de secuencia causal, que se le va a llamar un bucle causal, que puede ser positivo o negativo, como hemos explicado. La mayor cantidad que usted va a encontrar, que debe encontrar, no es que puede, sino que debe encontrar, son bucles de retroalimentación negativa. ¿Ya? Se elimina en lo posible todo tipo de variable exógena. O sea, es indeseable las variables exógenas en un modelo dinámico, porque el fenómeno debe explicarse por lo que sucede en el fenómeno, o sea, en el sistema, en el modelo, no por un factor que es extraño o es ajeno, es exógeno a él. Si esto es así, entonces ya no hay un modelo que se llame dinámico, porque está dependiendo de un factor totalmente exógeno. Eso no debe haber. Hemos mencionado que no hay que concentrar las relaciones de causalidad, no hay que concentrar, debe estar todo difuminado a lo largo del modelo,
cerrando ciclos de retroalimentación, pero cerrando ciclos, no puede quedar a nada abierto. Y acá también quizás una indicación, porque a veces en esa correlación de factores que se van sucediendo en términos causales, sucede que se abre una rama de causalidad que se cierra sola en sí, se cierra sola en sí. Ese componente de un círculo, una circularidad causal que se cierra sola en sí, es un factor exógeno. Es un factor exógeno. Debe enlazarse con otro factor dentro del sistema para que sea parte del sistema. Porque si cierra todo en sí, es un factor exógeno, que no está generando un efecto apropiado en la dinámica del sistema. En general, más o menos, eso ha sido lo que he explicado, ¿no? Entonces, por la ausencia de preguntas, de consultas, noto que para ustedes está claro y es sencillo hacer esa articulación. Lo que yo he visto, yo les he observado ya, es la necesidad de enriquecer los factores que intervienen en el fenómeno, enriquecerlo, ¿ya? Con factores, lógicamente, que están vinculados, ¿no? Bien. Otra cosa que es importante recordarles, lo mencioné al comienzo, es que el diagrama causal es la representación conceptual, de lo que sucede en el fenómeno. Es decir, es ahí donde se ve si usted está conceptualizando bien lo que sucede en el fenómeno. Por lo tanto, es un aspecto, un elemento, un componente de todo el modelamiento en esta tercera entrega que va a haber de 8, que cobra un valor muy especial. Y dado que es el entendimiento conceptual del fenómeno, siempre hay la posibilidad de mejorarlo, de enriquecerlo, siempre hay esa posibilidad. Por lo tanto, es un componente del modelado que se va a volver a revisar dadas las observaciones que se hagan, dada la necesidad de incorporar o de cambiar esta manera de conceptualizar lo que sucede en el fenómeno. Ya, todas las sesiones que vienen va siempre a volverse a mencionar el diagrama causal. Al comienzo se expondrá de una manera completa, clara, qué relaciones hay, por qué es así, de dónde sale la información, qué información se tiene de esa relación causal que hay con una y otra variable. Y en las siguientes veces van a ser aquellos aspectos que se han mejorado, añadido o enriquecido en el diagrama causal. Hemos dicho que el símil hidráulico es la representación, digamos, abstracta, conceptual, de cómo hay que pensar, razonar un fenómeno. Y lo razonamos considerando de que las variables que vamos a identificar, algunas de ellas van a tener niveles o valores que representan estados que van a variar en el tiempo, que se van a enriquecer o van a crecer por el aprovisionamiento de flujos que tienen valores en un periodo específico, ¿no? Cada periodo se especifica cuánto es el cambio que se va a producir introduciendo lo que la variable de nivel contiene, introduciendo lo que contiene, porque una variable de nivel tiene un contenido homogéneo. Estos son peces, son personas,
es dinero, es dólares, es soles, solamente es uno de esos. No es una combinación. Y si entra, digamos, soles, lo que sale es soles, porque acá lo que hay es soles. No puede ser que acá entre soles y acá salga, digamos, automóviles. Entre soles y acá salga maíz producido. No es así. Acá no hay una conversión. Cuando se usa el Stella, yo debo aclarar que también se usa para convertir, o sea, simular o representar una transformación de algo en otra cosa. Entra, digamos, madera y acá salen sillas. ¿Ya? Así se usa, pero no es para la dinámica del sistema, sino para el uso de la estela para cierto tipo de representación que uno quiere hacer. En dinámica del sistema, si entra madera, sale madera. Sale madera, ¿ya? Si entra, digamos, conservas, sale conservas. Y puede ser que salga para algo, porque puede ser que salga para producir algo. Pero siempre lo que entra tiene una naturaleza que es igual a lo que sale. La naturaleza de lo que entra es lo mismo que lo que sale. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Hemos dicho también que los flujos se expresan, o sea, una variable de flujo en el Stella o en cualquier herramienta dinámica de sistemas es una variable que hay que definirla en términos de un algoritmo o de una lógica, que esa lógica se arma tomando en consideración variables de nivel. Esto puede ser, digamos, cantidad de semillas que voy a adquirir, ¿no? Semillas que voy a adquirir, y esto va a depender, o sea, el flujo va a ser un algoritmo que indica que este es, digamos, si este nivel representa la cantidad de semillas cantidad de productos que me están requiriendo, que se va a producir por efecto de la semilla, entonces yo miro la cantidad que tengo respecto a lo que me están pidiendo producir. Las semillas voy a producir luego una cantidad, digamos, de productos agrícolas. Entonces yo digo, pero ¿cuánto debo adquirir de semillas? ¿Cuánto debo adquirir de semillas? Entonces es yo tengo que poner en el flujo el algoritmo que permita hacer ese cálculo. Y entonces yo digo, si me están pidiendo tanto y yo tengo tanto, entonces no necesito mucho. Solamente voy a incrementar una cantidad moderada. Entonces va a depender de la cantidad que haya y de la cantidad que voy a finalmente a producir, que es este nivel. Entonces yo digo, comparando, ¿no? Si la cantidad que yo debo producir respecto a lo que me están demandando es muy alta, entonces mi flujo debería ser, digamos, un 100%, un 110% del valor que yo tenía antes, ¿no? Porque de la diferencia que yo voy a necesitar para producir, y lo pongo como un algoritmo haciendo las operaciones respectivas de diferencia y el porcentaje que corresponde. ¿Ya? Si acaso lo que me piden se está reduciendo, y yo tengo en producción lo suficiente para cubrir, yo ya no adquiero mucho, pero adquiero un porcentaje menor, quizás 10%, lo que sostenga el uso de la semilla. Entonces mi flujo tiene un algoritmo que hace esa comparación, y de acuerdo a lo que se hace, se genera un cálculo que es el valor que va a tener el flujo en ese instante. En el otro instante puede variar. Por eso cada instante se calcula el flujo que tiene que ver, que es el valor de entrega, el valor de cambio que se va a producir, en este caso, incrementando el nivel por alguna razón lógica
que se da en el sistema, ¿correcto? De igual manera lo que sale va a depender de otros factores que se observa, digamos, en el valor de las variables, principalmente las variables de nivel, ¿no? Que se dan en el fenómeno, y yo digo, tanto voy a sacar de semillas para poder producir tanta cantidad, ¿no? Entonces, esa es la manera como ese razonamiento. Entonces decíamos, el símil hidráulico lo que único que nos hace es ilustrarnos cómo se piensa. O sea, hay variable de nivel y variable de flujo. La variable de flujo son los cambios que se dan en el tiempo, sea de incremento, sea de salida del valor de niveles. Los niveles que son variables que muestran cantidades físicas de la realidad, cantidades físicas de la realidad, no solamente una estimación de algo, sino cantidades físicas de la realidad del que se van acumulando, si acaso los flujos de entrada son mayores que los flujos de salida, y van reduciéndose los niveles en caso los flujos de entrada son menores que los flujos de salida. Y entonces, hasta ahí, digamos, esta explicación. Y cuando yo hago el modelo causal, présteme atención, no me interesa esas variables que yo estoy encontrando para explicar el fenómeno, la realidad. No me interesa si van a ser variables de flujo o variables de nivel. Eso no es algo relevante, ¿no? No solamente no es relevante, sino no debe interesarme, no me interesa. Simplemente lo que me interesa es identificar todos los factores que están interviniendo, participando en la secuencia de efectos que se da en el fenómeno, siendo cada una de estas variables una característica que está cambiando en el tiempo, ¿Ya? Eso es lo que me interesa. No me interesa de qué tipo es. Yo ya les he dicho anticipadamente que pueden ser, solamente hay dos tipos de variables, variables de nivel o variables de flujo. Solamente hay dos tipos. Pero eso lo pienso posteriormente. No lo pienso cuando estoy haciendo el diagrama causal. El diagrama causal pienso solamente, busco y encontrar todos los factores que intervienen y cómo esto se relaciona causalmente. Eso es lo que me interesa. Si esa causalidad es positiva o negativa, eso es lo que debo pensar, nada más, en eso me debo centrar, sin obviar nada, salvo que se trate de alguna variable que, siendo algo evidentemente que tiene participación en el fenómeno, salvo que esa variable que yo sé que participa, no la puedo, no sé cómo incorporarla en el modelo, o no tengo una información apropiada, certera de él, no puedo estimar su valor. Y entonces sé que es un factor importante, pero no tiene una condición medible, ni sé cómo introducirla en el modelo. Entonces, lo anoto como una variable excluida, ¿ya? Todas las demás variables van a ser variables endógenas. Puede haber excepcionalmente alguna variable exógena, ¿ya? Bien, entonces, el modelo causal no se debe especificar ni se piensa en el carácter de cada característica. La especificación del tipo de variable, si es de nivel, de flujo o auxiliar, es una parte delicada y de mayor cuidado, de mucho cuidado. Ahora, yo he dicho que son dos tipos de variables, que es nivel y flujo, y ahí aparece la expresión o auxiliar. Pero el auxiliar es en realidad una variable, es un componente de la variable de flujo. Es un componente, es un cálculo, como flujo es una variable en la cual yo pongo un cálculo, una lógica y una expresión aritmética. Entonces, puede ser que el flujo, esa variable de flujo que va a estar entrando, va a generar la entrada en un periodo determinado de tiempo para la variable de nivel,
yo lo calcule ese flujo en partes, porque a veces o sea, porque es necesario que se pueda ver con claridad qué componentes de cálculo están interviniendo, ¿no? Si yo estoy viendo que hay demanda, que hay recursos acumulados, ahorrados, yo tengo capacidad productiva, tengo insumos, mano de obra, en fin, yo puedo primero, para poder ver cuánto produzco, veo la demanda. Entonces, lo primero que debo hacer es calcular si la demanda insatisfecha es un volumen que me permitiría, que podría estar, digamos, ser atendida con una inversión que yo pueda hacer, con un mayor incremento en mi capacidad productiva. Primero miro eso. ¿Cuánto es? Porque si no es mucha, la variable insatisfecha, yo la puedo dejar ahí. Pero si es bastante, entonces por eso yo tengo que comparar. Tengo que comparar respecto a mi capacidad productiva. Si tiene un margen de demanda insatisfecha alta y yo una inversión para incrementar una unidad productiva, una capacidad en una unidad productiva, digamos, toneladas de pantalones, ¿no? O millar de pantalones, o sea, cada vez que yo implemento una inversión, una capacidad tecnológica, es cada unidad me permite producir 1000 pantalones al mes. Esa sería la inversión. Eso lo incrementa, pero si la demanda y la derecha, o sea, que queda rezagada, son 100 pantalones, ¿cierto? Invertir no podría ser conveniente. Yo esperaría que llegue más o menos, si 1000 es la cantidad que yo puedo, o sea, yo solo puedo incrementar en 1000 pantalones porque tengo que hacer una inversión que lleva a eso. Yo miro mi variable de demanda y si ya está cercano a 1000, es que yo activo el cálculo para generar un valor de inversión, una unidad de inversión en mi modelo. Es decir, hago ese cálculo. En segundo lugar, viene a ver si yo tengo los recursos, porque puede ser que para comprar esa unidad productiva que produce 1000 pantalones, que está cerca de la demanda que insatisfecha que está habiendo, yo digo, pero para invertir ahí, yo necesito, digamos, $50,000. Entonces yo tengo que ver si mis ahorros para mi inversión están cerca de los $50,000. Si supera eso, porque solamente lo voy a poder hacer si yo dispongo de esa cantidad. Entonces, chequeo ahí. Ese es otro cálculo. Es otra relación lógica. Entonces, en una variable auxiliar, yo hago la constatación si esa cantidad de la demanda está, digamos, cercana a la posibilidad de una inversión. Luego veo si la inversión yo la puedo hacer, y si la puedo hacer, ¿no? Veo cómo calcular dicha inversión, porque puede ser, no, la demanda no sea cerca de 1000, puede ser, digamos, 10,000. Entonces tengo que calcular cuánto podría ser la inversión y si me alcanza. Es decir, en un modelo dinámico, yo incorporo la lógica y el cálculo a través de variables auxiliares que se suceden uno tras otro, ¿ya? Se suceden uno tras otro. Normalmente asociados a ciertos factores que me permiten poder hacer ese cálculo intermedio y llegar al final. Y escúcheme bien. Esa composición de cálculo es algo que me interesa que esté claramente desarrollado, ¿ya? Porque no es, digamos, apropiado y no tiene buena calificación cuando yo meto toda esa lógica en una variable, la variable del flujo final. No es lo apropiado. Y entonces, como les estoy comentando, yo tengo una variable, primero, de verificación es la variable de justificación de inversión. Entonces, que se llame la variable de justificación de la inversión. ¿Ya? Que es el primer cálculo. Yo le pongo una denominación a la variable que expresa
la lógica que encierra dicho cálculo. Algo que exprese claramente qué es lo que estoy queriendo hacer en ese cálculo. Luego viene la disponibilidad de la inversión. Yo estoy expresando las denominaciones que pondría disponibilidad de inversión. Entonces, el segundo lo que hace es calcular si yo tengo disponibilidad para la inversión. Y luego la siguiente variable auxiliar será cantidad a invertir. Y el flujo, inversión, ¿no? Entonces, la variable final es la que va a salir de una sucesión de variables auxiliares hasta el final. No se olviden que la variable auxiliar es un componente de una sucesión de cálculos que se coloca en el flujo final. Ahora, yo les he dicho la inversión que se tiene para poder invertir, por lo menos debo tener 1.000 soles o $1.000, con lo que sea, ¿no? 1.000 soles. ¿Pero por qué he puesto 1.000 soles? Porque he averiguado que la maquinaria para producir pantalones, su adquisición e implementación tiene ese valor, ¿ya? Y ustedes saben que el valor de los productos no son igual en el tiempo. No son igual en el tiempo. Uno va a comprar una maquinaria hoy día y si vas al próximo mes, esa maquinaria podría tener otro valor. ¿De qué depende? ¿De qué depende? A ver, Gonzalo. Sí, profesor. La pregunta, he hecho una pregunta. ¿Me estás atendiendo o no? No estás atendiendo. No estás atendiendo. ¿Has escuchado la pregunta? No, no la has escuchado. A ver, Jean-Pierre. ¿Estás? No estás. Sí estás. Lo escuché bien, profesor. Tampoco. A ver, Gianmarco. ¿Estás, Gianmarco? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué dices tú? La verdad, ingeniero, no sé de qué dependería eso todavía. A ver, Jazmín. ¿Estás, Jazmín, o no? Sí, sí, profesor. No escuché, profesor. Me tienen que prestar atención. Yo estoy que me rompo tratando de explicar y mi máquina me dice que no están atendiendo. Y entonces yo les pido, bueno, y es problema de ustedes, ¿no? Lógicamente, ya no, después ya a llorar en la leche derramada, se dice, ¿no? Lo que fue. Depende de la inflación, ¿sí o no? Del incremento de valor en economía. Pero la inflación no depende de mi actividad comercial, depende de otras actividades más importantes, más potentes, la que fija precio de mercado, la que genera los procesos inflacionarios. A veces si yo, esa maquinaria después tiene, también pueden suceder cambios en el valor cuando yo cambio de uso tecnológico. Una cosa es comprar un producto que viene de Alemania, ¿no? Una máquina que viene de Alemania, una máquina textil alemana, y otra cosa es comprar una máquina textil hindú. Y otra cosa es comprar una máquina textil china, ¿correcto? Es diferente. A veces sucede en ese cambio tecnológico. Ahí, cuando hay cambio tecnológico, es difícil representarle un modelo dinámico. Es difícil. No hay un factor lógico que podría, pero sí la inflación.
pero para eso yo tengo que complementar en el modelo factores que puedan hacer, porque cuando la demanda es mayor que lo que se ofrece, la demanda es mayor que lo que se ofrece, normalmente el precio sube, ¿correcto? Yo puedo tener un factor, digamos, promedio de crecimiento poblacional en virtud de los últimos años, que lo pongo como un factor corrector, y aleatoriamente, random, con factores random, yo hago variar el precio acercándome a ese crecimiento genérico que se da, a veces menos, a veces más. Como se usa un factor random, podría no ser igual, pero yo puedo simular el proceso inflacionario. Pero va a depender, no es que yo lo aplico, porque si la demanda tiende a crecer más que la oferta, normalmente crece el precio. Pero si la demanda baja respecto a la oferta, normalmente el precio tiende a bajar, ¿sí o no? Y yo puedo simular un factor de reducción o ¿cómo le llaman eso? No es inflación, es deflación. Un proceso de deflación en virtud de la comparación que yo haga de la demanda que está viendo, ¿no? No sé, me dejo entender, pero son, digamos, lógicas que yo debo incorporar en el modelo a través lógicamente que va a tener un efecto propiamente en los flujos, ¿no? En los flujos. Entonces, bien. No, es que ustedes como saben que están grabándose, están haciendo otra cosa, no importa, ya luego van a volver a ver el video, ¿no? Posiblemente por esa razón. Tengo poco éxito en la atención de ustedes, ¿no? Bueno, yo sigo, no, ese es el problema de cada uno. Entonces hemos dicho que la identificación del tipo de variable que tenemos, que es nivel o flujo, es algo mucho más delicado. Y sigue una lógica distinta, una regla de composición distinta al modelado causal. Al modelado causal. Es diferente. Más adelante vamos a comentar en eso, ¿ya? Y el auxiliar, ya he dicho, es flujo también, pero es un flujo que ha sido desagregado en diferentes capas de cálculo, ¿no? Cada una de ellas es una variable auxiliar. Y entonces el nivel representa se dice un punto de acumulación, un ámbito de acumulación de un factor que se incrementa o que se reduce. Hay que observar el comportamiento en el tiempo que la variable del nivel, que la variable nivel tiene con relación a los cambios en el sistema por los flujos. Es decir, lo que sucede en el fenómeno, voy a tenerlo como referencia clara. Yo voy a decir, en esta etapa, el estado del fenómeno es en relación a los valores que tienen los niveles. Los niveles son los que me dan el estado del comportamiento del fenómeno, ¿no? Observamos el comportamiento en el tiempo del fenómeno en las variables de nivel. Pero estos van a estar asociados en la manera como los flujos intervienen, o sea, cómo aprovisionan o reducen los valores de los niveles. Los niveles varían muy lentamente acumulando los flujos. Y las variables auxiliares son cálculos que se van a ejecutar en el transcurso de la ejecución del modelo, y cada uno de ellos se va a calcular en cada instante, cada cambio que se da. Las variables auxiliares van a ser calculadas, ejecutadas, que van a permitir que en cada instante que se produce genere un efecto sobre la variable de nivel, ¿no?
Bien. Ahí, por ejemplo, ya cuando yo he terminado mi diagrama causal, yo sí ya puedo identificar de qué se trata. X1 es una variable de nivel, también una variable de nivel es la variable X2, otra variable de nivel es el X3, y luego tengo la variable X4, que es una variable de flujo. Ahí está la otra variable de flujo, la X5 variable de flujo, la X6 variable de flujo, la X7 variable de flujo, la X8 una variable auxiliar, es una variable de cálculo intermedio, ¿no? Yo calculo, comparo N1 con N2 y de acuerdo a eso yo le proveo a la variable de flujo, otra variable auxiliar, perdón, que también en virtud de esta comparación que yo hago entre un N1 y N2, o sea, las dos variables de nivel, yo genero un resultado lógico, un resultado numérico, que voy a relacionar con el nivel 3 y va a generar un valor en la variable auxiliar 2. Y la variable auxiliar le va a proveer su valor posiblemente o quizás con una alteración a la variable de flujo F1, que es el que va a operar para el cambio que se va a dar en el nivel 1, ¿no? Esa es más o menos la idea que va a salir ya. Acá ya hemos identificado las características de cada variable. Entonces, un diagrama, un fenómeno dinámico, tiene una expresión de representación lógica de secuencia causal, ¿no? Tiene una expresión cuya característica de cada uno de ellos no interesa, ¿no? Y luego ya va a tener un valor propiamente aplicado. Y acá vamos con un ejemplo. Ahora, yo acá les digo cómo se camina en una de las alternativas que hay, para el armado de los diagramas de flujo. Perdón, los diagramas causales, disculpe. Los diagramas causales. El diagrama causal se arma de diferentes, digamos, entradas, hay diferentes formas de ir armando un diagrama causal. Pero hay dos formas que mayoritariamente se usan. Una de ellas es simplemente explorando, identificando abiertamente todo lo que se pueda las variables intervinientes. Y luego de que yo las he identificado todas, veo cómo se relacionan. Primero, el primer paso es seleccionar la que me parezca más relevante en el fenómeno, la más importante para mí, la que más me interesa. Y luego voy asociando variables que afectan o influyen causalmente a ella y las variables al cual esta variable que me interesa influye sobre la otra. ¿Cuál es esa otra? Y así cada uno voy navegando a lo largo de las variables y colocando aquellas variables que yo he encontrado que se van a relacionar en una secuencia causal, que tiene, pues, lógicamente, un razonamiento, ¿no? Una explicación. Otra forma es más bien colocar una variable importante y a partir de eso pensar, ¿cuál es qué variable, qué factor en ese fenómeno tiene relación directa con esto? Tanto por su efecto sobre la variable que yo estoy observando, o por el hecho que mi variable que yo estoy observando genera un efecto sobre ella. ¿Cuál es? Y lo pongo y lo relaciono. En el primer caso, ¿no? En la primera forma, yo tengo las variables y lo que tengo que hacer es vincular la relación causal, encontrando las relaciones causales. En el otro, yo tengo una variable y yo voy a
saber que esa variable causa algo, y ese algo que causa lo voy a identificar, y voy llamando progresivamente. Son los dos caminos más usados. Hay otras formas. Otra forma muy interesante es que yo separo el fenómeno en ámbitos, Digamos, este es el ámbito, digamos, financiero, este es el ámbito productivo, este es el ámbito de los recursos humanos, etc. Yo separo por ámbito, y cada ámbito voy armando una variable, y no se olviden de que la relación que hay entre ámbito y ámbito es a través de la relación que hay entre las variables, alguna variable o algunas variables que se relacionan de un ámbito al otro. Así es donde yo hago el vínculo. No es que los ámbitos en global se relacionan a otros ámbitos. No, 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 no. La relación se da porque algún componente, algún factor, alguna variable de un ámbito tiene una relación con alguna otra variable de otro ámbito. No siempre es solamente de una variable de un ámbito a otra variable de otro ámbito. Pueden haber más de un par, ¿no? De un par de variables relacionadas, y no puede haber un juego mayor. Eso, lo importante es saber de que si yo quiero relacionar esos ámbitos, tengo que relacionarlos a través de la relación que hay entre variables específicas en cada uno de ellos. Y entonces, separar el fenómeno por los ámbitos también es una forma. También se usa, yo he visto mucha gente que trabaja de esa manera mejor, pero lo hace porque ya han hecho modelos anteriores, ya han trabajado con los modelos, y de pronto ya tienen especificado cómo hacer un modelo por eso. Ya lo han hecho. Entonces lo que hacen es coger, copiar y pegar dicho modelo al modelo que están viendo ahora, y luego ya personalizarlo más de acuerdo al fenómeno que están observando. Tienen un modelo ya, digamos, que modela el proceso inflacionario. Entonces, ese componente, ese ámbito, ya lo tienen hecho y lo colocan ahí. Luego ven cómo relacionar cada ámbito de modelos que ya están hechos, esos componentes. Entonces, el ejercicio de la ingeniería de sistemas en ese caso es definir o ajustar los parámetros que están asociados a cada componente del sistema. Ese es un proceso, se llama de componentización. O sea, cuando yo tengo ya experiencia o modelos de un tipo o el otro, voy, digamos, documentando, teniendo claro las características del funcionamiento de cada modelo, y cuando ya tengo que hacer otro modelo, ya me ahorro la chamba, cojo, veo la documentación y lo parametrizo para que pueda utilizarlo en un modelo determinado, ¿no? Entonces, hay diversas formas. El modelo urbano es el ejemplo, yo lo pongo acá, porque es el ejemplo clásico, el ejemplo más recurrido, el ejemplo, que ha habido siempre en la dinámica del sistema, y vale la pena. Lógicamente, es una expresión bien reducida, ojo, en la manera como se aborda un fenómeno dinámico. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que tenemos? Y este es el asunto. En este momento, el alcalde de Lima es un tipo llamado Rafael López Aliaga, ¿no? Que no tiene mi simpatía, dicho ese paso. Sin embargo, alguien le pasa la voz, seguramente Felipe Roel, mi amigo, que se vincula mucho al trabajo de las alcaldías, y le dice, fíjese, para poder llevar adelante una mejora en la ciudad, hay que trabajar con un modelo dinámico. Y yo le recomiendo al ingeniero Llanos. Entonces, Rafael López me llama. Por supuesto que también puede dar un patatús que me llame un tipo como él, ¿no? Pero bueno, pero la ciudad es la ciudad, así que me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Yo
me he enterado que con usted podría yo tratar de utilizar las herramientas modernas para poder estudiar el fenómeno de la ciudad de Lima a efectos de aplicar ciertas políticas o ciertos proyectos. Pero necesito un modelo, ¿no?, que represente el funcionamiento de la ciudad. Eso, ya, yo le digo, sí, modelo urbano, ya, correcto. Le digo, fíjense, ahora estoy en clase, estoy bien ocupado. También puede ser que en vacaciones, o sea, en diciembre, a fines de diciembre, podamos arrancar ese proyecto. Dígame usted, ¿qué es lo que está necesitando? No, lo que pasa es que hay un tema, para el tema de transporte yo ya lo he resuelto, he comprado mis trenes, he obtenido la donación de trenes, no, para el tema de la inseguridad de la ciudad, ya estoy comprando motos en cantidades y poniendo focos blancos, luz blanca en vez de cálida, y con eso ya la delincuencia se va a minorar. Lo que yo necesito es ver qué hacer con la contaminación de Lima. Que es, no, se quiere hacer el estudio, un modelo urbano, pero en relación al tema de la contaminación bacteriológica o bacteriana, y para el control de la basura, ¿no? Que es lo que produce la basura. Y ya pues sí me dice, ya, entonces déjeme tiempo, termine mis clases y veo. Hago eso, ¿por qué le digo eso a López Aliaga? Primero porque no me cae bien, pero segundo porque yo necesito primero investigar. Yo sé usar la dinámica del sistema, pero yo necesito investigar. Oye, ¿cómo es un modelo dinámico en el campo urbano? ¿No? Es decir, yo no puedo empezar en negativo. Si voy a empezar a hacer un trabajo como este, yo tengo que haberme enterado de qué se trata. Y hago lo que ustedes han hecho al comienzo. Explorar el campo del urbanismo y del fenómeno urbano. Estudiarlo, por dónde se origina, cómo se ha abordado, qué tipo de entendimientos hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a teniendo una idea más clara del fenómeno urbano, ¿no? Eso es lo que hago primero, ¿sí? A eso me he dado tiempo, pues le he dicho que no tengo tiempo, que tengo que cerrar mis clases, en fin, porque necesito informarme de cómo se da. Y me ha dicho que también que el problema que tiene, que quiere ver, es el tema de la contaminación bacteriana en la ciudad. Y entonces ahí me voy de manera muy específica al caso, porque el caso es el fenómeno bacteriológico en la ciudad de Lima, ¿no? Ese es el caso. El tema general es los fenómenos urbanos, pero el caso en particular es la contaminación bacteriológica en la ciudad de Lima. Y ahí me pongo a investigar con mayor decisión. Y ahí también recurro a ciertos amigos, me voy a otro Rafael, que ha sido también compañero de estudios mío, que trabajó en el municipio, en la municipalidad de Lima, en la época de Susana Villarán, para el tema ecológico de Lima, ¿no? Él está metido en ese tema. Entonces Rafael, lo llamo, pues le digo, Rafael, yo necesito que me des información sobre el tema de estudios que tiene sobre el medio ambiente en Lima. Entre ellos que me interesa el tema de la contaminación. Entonces, y en particular sobre contaminación producto del tratamiento de la basura, o sea, de lo que trabaja. Y él seguramente me va a ayudar, me va a dar información. Me compenetro. El segundo paso es compenetrarme para poder tener una idea clara. Y ya a fin de diciembre ya tengo claro cuán complejo es, cuánta información dispongo para poder formular mi propuesta, mi modelo. Y entonces, ya pues, seguramente me llamará el tipo el porqué y me dirá, fíjese, ¿se acuerda que yo hablé con usted? Sí, estoy viendo, fíjese, es un tanto complejo, ¿eh?
ese modelado está un poco complicado, se ha hecho en varios lugares del mundo y requiere pues tiempo para investigar, para sacar información, en fin, y eso le va a costar pues unos $50.000, que es menos de lo que usted paga para los consultores de otro tipo. Ya me dirá, bueno, pero pucha, que estamos en época pues de campaña, no puedo gastar tanta plata, ya $30.000. Listo, me contrata. Entonces le doy mi plazo, le doy mi plan de trabajo, cuando le voy a dar ciertos entregables, en fin. Y empiezo propiamente con el modelado. Y el modelado va a empezar primero identificando cierta variable. Toda variable, todo fenómeno de tipo social o económico va siempre a considerarse la población. La cantidad de personas o la cantidad de habitantes que se da en un lugar tiene un peso importante en las diferentes consideraciones que hay en un fenómeno social, ¿ya? Siempre hay población. Ahora hay que tener cuidado. Yo digo, un factor importante es la población. Estoy pensando que estoy haciendo un modelo para estudiar el fenómeno del comportamiento de la contaminación bacteriológica. Entonces yo tengo que preguntarme, sí, también, ya lo sé, población es un factor, pero ¿quién produce, digamos, desechables que tiene contenido bacteriológico? Y entonces, miren, y acá yo tengo que razonar con cuidado. Los seres humanos producimos, pues, productos que generan bacterias, ¿no? Nuestra basura orgánica. Y la basura orgánica se genera cuando nosotros preparamos alimentos. También cuando excretamos. Claro que las excretas se desechan y se van digamos, al desagüe, ¿no? Se eliminan. O sea, no tiene un factor muy importante. Pero sí lo que día a día vamos desarrollando, generando como basura que tiene una alta velocidad de descomposición, que genera bacterias. Y estos residuos sólidos, digamos, generan bacterias, están asociados pues, a la cantidad de personas que hay en una ciudad. Es correcto. También elimina excretas, produce contaminación bacteriológica, los perros, ¿no? Los perros también. Porque en la ciudad, bueno, todos los días que yo salgo, me encuentro que en las veredas del Lince no hay cuadra que no tenga su excreta. Parece que se distribuyen en la ciudad del Lince, o sea, el distrito del Lince, los dueños de perros para que en cada cuadra por lo menos haya una excreta, ¿ya? De diferentes formas, colores, en fin, pero ahí hay. Yo a veces, alguna vez alguien me ha encontrado caminando y me dice, ¿qué pasa, ingeniero? Lo veo usted preocupado, cabizbajo, camina mirando el piso. No, no estoy cabizbajo, no estoy apenado. Estoy mirando si no piso una excreta, ¿no? Bueno, esa será una consideración, la población canina en la ciudad, un porcentaje de él. Puedo considerar como parte de la población que genera residuos que producen bacterias. Esa pregunta me la tengo que hacer. ¿Sí o no?
me la tengo que hacer. Bien. Y entonces, la guerra resuelve porque puede haber población perrina y población humana, ¿sí o no? Ahora, y cuando estoy reflexionando en eso, yo digo, pero mi basura, yo todos los días la saco a las 10 de la noche en bolsa, en una bolsa negra, la dejo y el carro que recoge la basura, el camión que recoge la basura, lo recoge entre la 1 y las 3 de la madrugada. Ya lo he visto ya. Como mi ventana da a la calle de mi cuarto, a veces estoy despierto, me despierta algo y noto que el basurero pasa por esa hora. Pero digo, ¿y si todos los días saco, eso está produciendo bacterias? O sea, yo debo ser considerado como una población que está asociado al fenómeno bacteriológico de la ciudad. Me pongo a pensar, ¿no? Yo estoy modelando, ¿eh? Tengo que razonar el asunto con mucho cuidado. Perdón, pucha, un ratito, un ratito. Bien, decía, yo tengo que evaluar bien cómo yo identifico mis variables que tiene que tomar en cuenta. Y entonces vuelvo a llamarlo a mi amigo Rafael. Y le digo, Rafael, fíjate, estoy haciendo el estudio, tratando de pensar, razonar, y tengo problemas para identificar la población que podría estar asociada. No es toda la ciudad de Lima. No, pues me dice, estás loco. Las bacterias se producen en los acumulados de basura, en las zonas acumuladas de basura que no es recogida. Ah, caray. Ah, no es lince, no, lince es un... ¿Dónde se acumula la basura? En las zonas de mercado que no tiene aprovisionamiento de las autoridades de manera frecuente, como en la zona trasera de la parada, ¿no? Al empezar el Agustino es un foco de contaminación bacteriológica. Otra es cierta zona del margen del río Rima y otro es la zona de Puente Piedra por el río Chillón, donde la gente, hay camiones que van y botan la basura ahí, y ahí, o sea, hay zonas donde hay condiciones de acumulación de residuos sólidos no llevados a los sanitarios, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han salido de casa y un fuerte olor pestilente en el ambiente. No sé si alguna vez han sentido. Es justamente cuando interviene la ciudad para recoger de esas zonas donde se ha ido acumulando, que no está previsto por el gobierno local o distrital, y que la municipalidad tiene que trasladar, llenan los contenedores y pasan de una zona de Lima a otra, y en ese trayecto van dejando la pestilencia. No sé si ustedes han tenido la experiencia de oler esa... A nosotros nos pasa, porque se vienen por esta zona los camiones que van a trasladar a las zonas, a los rellenos sanitarios. Muy bien. Entonces ya me dio luces, entonces digo, no es toda la población. Será la población que está asociado a ese acumulado. Es decir, tengo que tomar en cuenta la gente que vive en la zona del margen del río Rima, que es San Juan del Urigancho, la gente que es de la zona, no sé si Vitarte, esa zona que está al otro margen del río Rima, y la zona del Agustino, y más abajo, ¿no? Entonces digo, ya, voy a considerar población, pero de aquellos que están más vinculados a estas zonas de concentración de basura acumulada en zonas pues, donde la gente lleva y no hay un servicio de recojo, ¿no? Entonces la población, mi primera variable, ya la he afinado bien, no considero los perros,
Bueno, en LICE por lo menos siempre hay, como le decía, las excretas, pero en el transcurso del día, digamos en horas de la tarde, ya no hay, porque el municipio ya ha indicado que los que barren la ciudad recojan las heces, ¿no? O sea, eliminen las secretas. Bueno, otro factor que en la literatura yo trato de investigar y veo que también varios estudios asocian el tema de contaminación con el concepto de modernidad. Las ciudades más modernas son las menos contaminadas. La que menos contaminación bacteriológica existe. Son ciudades más limpias, más ordenadas, y entonces hay una consideración especial en términos de, del fenómeno bacteriológico. Y entonces dice la ciudad, pero ahí me veo con un problema. Me veo con un problema, que es, ¿a qué le llamo modernidad? Ese es el concepto. ¿Se acuerdan que hay variables que intervienen, están ahí, son factores que la gente estudia y dice, pero de repente no sé cómo identificar la modernidad. ¿Cómo yo podría medir la modernidad? ¿Cómo la podría medir? De repente Diego, ¿estará Diego Lara ahí? Diego, ¿estás? Profesor. ¿Cómo la mediría? ¿Cómo la mediría? Por ejemplo, en el nivel adquisitivo de las personas. ¿Cómo? Bueno, puede ser. Miren, eso es una... O sea, mientras más dinero hay en la disponibilidad de la gente en promedio, ¿no? El poder adquisitivo promedio, ¿no? El nivel de ingreso promedio de la población puede ser un factor, sí. Pero en los estudios hechos se considera moderno una ciudad que más que dispone de mayor cantidad de artefactos eléctricos, ¿ya? Porque lo eléctrico, lo electrónico, es el signo principal de una ciudad o de un lugar moderno, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que algunos bueno, cuando este modelo se hizo, ya hace algún tiempo, la manera como se mide la modernidad de una ciudad es por el kilowatt de energía consumido al mes. Las ciudades más modernas consumen mucho más kilowatts de energía al mes que las menos modernas. ¿Ya? Y eso quizás en forma general, bajo una consideración de población de millón, ¿no? Por cada millón, ¿cuál es el consumo en kilowatts? Por cada millón, ¿cuánto es el promedio de consumo? Y se dice que es más moderno quien más energía eléctrica consume. Entonces, acá cuando yo modelo, puedo encontrar una variable, pero debo también saber cómo voy a medir ese factor que voy a incorporar, cómo lo voy a medir, de qué información me valgo para poder calificar y luego ver qué ha sucedido a lo largo del tiempo con ese factor, con ese componente, con esa variable. Entonces yo digo, modernidad es un concepto cualitativo, ¿no? Es un concepto cualitativo. Esto es más moderno que esto otro, esto es más moderno, es cualitativo, no es cuantitativo. Población sí es cuantitativo, porque es cantidad de personas que habitan en un lugar. Eso sí es cuantitativo al toque, ¿no? Pero modernidad es una apreciación cualitativa. Pero yo estoy haciendo acá una asociación. Yo asocio la modernidad con el consumo mensual de energía y lo convierto en una variable cuantitativamente medible. Yo lo puedo
ver cómo varía en el tiempo. ¿Está bien? Eso es muy importante en el modelado. Cómo convierto un factor relevante e importante en un modelado en algo que puede mostrarnos la característica que se da en el tiempo. Luego, encuentro otra variable que es la cantidad de basura, lógicamente, ¿no? Si yo estoy estudiando la evolución del fenómeno bacteriológico producto de la basura, lógicamente que un factor que debo estudiar es la cantidad de basura, y quizás ahí falta un poquito más de expresar, cantidad de basura acumulada no recogida, ¿correcto? La cantidad de basura no es toda la basura de la ciudad, no. Es la cantidad de basura que en ese sector que con Rafael hemos, digamos, establecido, en ese ámbito bien trazado, qué cantidad de basura se va produciendo, no sé si día a día, semana a semana, como digo, el factor instante, en qué lapso de tiempo yo veo que tengo mediciones, porque se va acumulando y luego se va reduciendo porque se va recogiendo con el tiempo. Pero ustedes pasan por esas zonas acumuladas. Yo la vez pasada nos fuimos al cementerio con mi hija, y al regresar había un atoro en evitamiento horrible. Entonces crucé por Puente Nuevo y me fui vía el Agustino y bajé por Ribagüero. No sé si ustedes conocen esa zona. Y a bajar de Ribagüero por el Agustino, llegas a la parada, pues, ¿no? Pero estaba de tal forma que no sabía por dónde meterme, y equivocadamente tomé la vía que está prácticamente cerrada, no por la salida. Y llegué a la zona donde es peligroso, y lleno de basura, caray. O sea que nos tiramos un susto con mi hija. Por ahí, felizmente, encontramos una salida al lado del mercado de frutas, no sé si ustedes conocen, y por ahí nos metimos y recubeco con el carro haciéndolo saltar, salimos de ahí. Pero la basura, bastante basura en esa zona. Bueno, se da cuenta ese acumulado. Pero lo que es importante es ver si hay una estimación de cantidad de basura en la zona justamente de estudio. Ojo, mucho cuidado, y acá les vuelvo a repetir, no se trata de referirnos a un genérico, porque si yo este modelo yo lo llevo a dimensión de toda la ciudad, pierdo la significancia que tienen los valores si yo lo acoto al ámbito donde propiamente se producen las cosas. ¿Ya? Ese asunto es muy importante, acotar donde el fenómeno se expresa de una manera plena, clara y cuantificable. Porque yo digo, si yo uso toda la ciudad, población de toda la ciudad, la basura de toda la ciudad, ya he perdido en una dimensión, porque seguramente esa basura que se acumula, que no se recoge, es insignificante respecto a la totalidad de basura que hay en Lima, que no produce, toda esa basura de Lima no produce bacterias, no genera un efecto de enfermedad bacteriológica. La que genera esa enfermedad bacteriológica es esa otra basura, y entonces yo debo acotar apropiadamente en la dimensión que corresponde ese estudio, ¿no? Cantidad de basura. Yo tengo que ver si tengo información al respecto. Otro que sí sabe, la ciudad lo hace, el nivel bacteriano o bacteriológico que hay, ¿no? Y esta la puedo medir. Hay forma de medir, ¿eh? Ojo. Si acaso no hubiera información para hacer mi modelo, no hubiera información en el municipio, en algún órgano que hace estudios de este tipo, normalmente el Instituto Nacional de Salud tiene estudios de bacteriológicos, ¿no? De bacterias. Ellos lanzan siempre la alerta. Normalmente ellos tienen. Pero pongamos que no tienen. Para el tema bacteriano,
se hace estudios. Yo digo, si este es mi trazado, este es el mapa del que yo estoy haciendo el estudio, hay técnicas que identifican cómo debo recoger muestras y sacar estudios, hacer estudios bacteriológicos de esas muestras para luego, en base a una proyección, una regresión, modelo regresional, estimar el volumen total bacteriológico que hay por cada ámbito estudiado, ¿no? Eso es posible hacer. Hay un sistema que hace muchos años se utilizaba, que es como una suerte ¿cómo les puedo decir? Es un laboratorio andante, que es bueno, en esa época, ¿no? Es como es un cilindro con unas rejillas y en medio tiene un elemento que capta las bacterias y abajo te da en una pantallita el nivel bacteriológico, o sea, el ambiente. Solamente hay que pasar por el ambiente para medirlo. Bueno, como fuera, ¿es posible medir? Sí es posible medir. Es posible que yo tenga información y puedo esa colocarla como una variable. Otra variable que aparece en los estudios, que dice que las ciudades tienen un comportamiento de salubridad que es afectado por los inmigrantes que vienen a la ciudad de zonas en las que, digamos, las costumbres, la actitud de saneamiento es contaminante, es decir, no es de cuidado. Entonces, gente que no sabe que hay que botar la basura, ponerla en bolsa, sacarla, en fin, emigrante de la ciudad. Pero ojo, los emigrantes que van a poblar las zonas marginales en las que hay este factor de basura, ¿no? Y eso se tiene información de la inmigración a la ciudad, ¿no? Otro factor es cuánto se va gastando, en el saneamiento. ¿Qué cosa es saneamiento? ¿A qué se le llama saneamiento? Hay la expresión salubridad y el otro saneamiento. ¿No? Las acciones salubridad tienen que ver con las vacunas, con el contenido de alguna condición que puede hacer arriesgar la salud pública, ¿ya? Y el saneamiento son la infraestructura, el ámbito en la que se debe tener condiciones que eviten las enfermedades, ¿no? Y entonces esto es muy importante porque el saneamiento, lo que se gasta en saneamiento tiene que ver con recolectores de basura, ¿no? O sea, el nivel, la capacidad que tiene la ciudad para recoger basura tiene que crecer. Así como crece la población, crece esta capacidad y el gasto debe estar asociado al crecimiento poblacional. Saneamiento también se dice cuando las viviendas cuentan con el aprovisionamiento de agua y desagüe, ¿ya? Los programas de saneamiento tienen que ver con la instalación, la extensión de ductería, y eso se mide en kilómetros lineales. ¿Cuánta ductería hay de agua? ¿Cuánta ductería? No, perdón, ¿cuánta ductería de desagüe? Ductería de desagüe. Porque agua es metros cúbicos, ¿no? La cantidad de consumo por metros cúbicos. Porque cuando eso se extiende, y el gasto se asocia tanto al recojo de basura, se suma lo que ayuda a incrementar o lo que se usa para el recojo de basura, lo que se usa o se gasta de las empresas públicas en extender en la zona a estudiar el tema del aprovechamiento de agua y también de desagüe, ¿ya? Esa suma de recursos utilizados es el gasto en saneamiento. Y luego tenemos las enfermedades, cantidad de enfermedades.
Cuando hablamos acá de cantidad de enfermos, igual en mi modelo debo clarificar que trata de los enfermos producto de la incidencia bacteriológica, es decir, no son todos los enfermos, son los enfermos de cáncer, no son los enfermos, no sé, de SIDA, son los enfermos que pasan enfermedades bacteriológicas, son enfermedades a la piel, enfermedad al sistema respiratorio. Entonces, las bacterias básicamente por ahí van. Hay gente que se enferma de alguna enfermedad de la piel o de respiratorio. Entonces yo podría considerar eso, esa cantidad de enfermos que corresponde a la población que habitan la zona estudiada, ¿no? Y también, como la población varía, yo tengo que ver si debo considerar mi modelo las defunciones. Repito, acá se trata de cuánta gente muere, pero no en toda la ciudad, porque si no, repito, yo voy a comparar valores totalmente de dimensiones distintas si yo hago un modelo en el cual no estoy acotando correctamente la información que voy a utilizar. Entonces son defunciones que se dan en la zona bacteriológica, donde hay bacterias, ¿no? Entonces, ¿se puede calcular eso? Sí, porque ustedes saben, hay un registro nacional de funciones que se reporta por el tema tanto de las unidades de salud, las entidades de salud, todas sean privadas, públicas o privadas, y también por los órganos que reciben los muertos que no pasan por clínicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Una variable que me mide la cantidad de muertos de la zona estudiada. Otro aspecto también es lo que mencionó uno de ustedes, dijo la capacidad económica. Esto es sumamente interesante, porque la ciudad, o se trata de la capacidad económica de la población, de que está en esta zona, se trata de la capacidad económica que tiene la ciudad para que en esa zona pueda tomar acción frente a los temas de saneamiento, de control bacteriológico, de recojo de basura, etcétera. ¿Es esa capacidad? ¿De qué capacidad económica se refiere cuando en un estudio que se hace se dice que un fenómeno bacteriológico va a tener una respuesta dependiendo de la capacidad económica que se tiene? ¿Pero de quién? En este caso de la ciudad. No es de las personas, no es el promedio de ingreso de las personas. No. Sino la capacidad económica que tiene la ciudad respecto a lo que utiliza, a lo que gasta para el tema que estamos estudiando, ¿ya? Luego, una vez ya identificado, como decía, uno de los caminos es hay diversos caminos. Yo acá lo que hemos hecho, esto es un ejemplo ridículo, ¿no? Reducido, pero bueno, pero es un ejemplo. Lo que primero he buscado en forma exhaustiva, cuidadosa, conceptualizando correctamente los factores que tienen que ver con el fenómeno de la ciudad en materia de contaminación y de enfermedades por la contaminación, que justamente hay que establecer una política al respecto. Y entonces he identificado todos los factores. Imagínense que acá hay cientos de factores, ¿no? Y entonces ya luego establezco la relación. ¿Cómo es la relación? Yo parto, como decía, acá he cogido dos variables, población y basura, porque considero que son los factores más relevantes frente al estudio que debo hacer del fenómeno contaminante, la basura. Entonces digo, y esta se relaciona directamente a más población, en esa zona se va a producir mayor cantidad de basura. Y cuando hay más basura acumulada, lógicamente estamos hablando de esa basura acumulada, se incrementa el nivel
bacteriano o bacteriológico. Y si el nivel bacteriológico se incrementa, lógicamente, más enfermos va a haber. Si hay más enfermos, van a incrementar en esa zona mayor cantidad de funciones respecto a los enfermos por enfermedades producto de bacterias. Y si hay más defunciones, lógicamente en esa zona se reduce la población. ¿Ya? Entonces ahí he encontrado, he generado, he buscado y he encontrado, lógicamente, un bucle de retroalimentación negativa, ¿no? También puedo decir que si hay más población en la ciudad, en esa zona de la ciudad, la capacidad económica de la ciudad se va a reducir porque voy a tener que distribuir en servicios mayores de la capacidad que yo tendría para poder dedicarlo a un tema en particular. A más población, menor se reduce mi capacidad económica, ¿no? Por lo menos si yo lo calculo a nivel per cápita, mientras más población, menos disponibilidad económica tengo para atender las necesidades de la población, ¿no? Y si la capacidad se reduce, mi capacidad económica se reduce, entonces se reduce también la posibilidad de tener una ciudad más moderna, más moderna. Bueno, acá la capacidad económica se asocia más a la capacidad general de la población, la ciudad y de la población, ambas cosas. Eso es un cálculo combinado del ingreso per cápita versus disponibilidad del municipio de hacerlo, ¿no? Claro, si se reduce la capacidad económica, se reduce la modernidad, porque hay menor capacidad para adquirir artefactos modernos. Y si se reduce la modernidad, entonces se hace menos gasto en saneamiento. Si hay menos gasto en saneamiento, hay más enfermos. O sea, porque ahí la relación causal es negativa. A más gasto, a menos gasto de saneamiento, más cantidad de enfermos. A más cantidad de enfermos, más defunciones. A más defunciones, menos población. Y menos población, más capacidad económica. Y entonces acá nos encontramos en este bucle, encontramos otro bucle. Este bucle que viene de población, relación causal negativo, segunda, relación causal negativa, y tercero, es el número impar. Es decir, este bucle también es un bucle de retroalimentación negativa. Y también puedo encontrar que a mayor gasto de saneamiento, o menor gasto, perdón, menor gasto de saneamiento, por lo tanto, mayor cantidad de basura. Relación causal negativa, ¿no? Menor gasto de saneamiento, mayor cantidad de basura. Menor cantidad de basura, mayor cantidad de basura, mayor nivel bacteriano, mayor cantidad de enfermos, ¿no? Mayor cantidad de enfermos, más defunciones. Y yo podría tener acá un bucle de retroalimentación positivo, ¿no? Que saldría finalmente. Luego, si hay más modernidad, viene más gente. Cuando una ciudad es más moderna, así como se van a Estados Unidos mucha gente, porque saben que allá la gente vive más cómodamente, dispone de mayores facilidades. Claro, no se enteran que se saca la mugre la gente haciendo cosas a veces no deseables. Pero bueno, cuando hay más modernidad hay una propensión a mayor inmigración al lugar, ¿no? Y si hay mayor inmigración, hay mayor población. Y entonces, y acá tenemos un bucle de retroalimentación negativa también. El ejercicio de formular un modelo causal es tedioso, no es tan obvio. Claro, en este ejemplo diminuto, totalmente reducido, resulta muy sencillo. Pero en fenómenos reales se requiere un esfuerzo primero de exploración, de identificación, de entendimiento del fenómeno.
entendimiento del fenómeno, para poder captar cuáles son los factores, en el caso que yo estoy estudiando, que tienen relación en el fenómeno, que están participando del fenómeno que se está. Yo tengo que encontrar la mayoría, o no sé, un casi todo. Y luego establecer las relaciones. ¿Cómo se relacionan? Y fíjense que no es que hay una concentración de relaciones. Si ustedes observan con cuidado, todos generan secuencias largas, que es lo más complicado, porque es muy fácil cerrar en círculos más pequeños la interacción y generar una secuencia prolongada, larga y circular no resulta tan sencillo. Preguntas. Gianmarco. Ingeniero, disculpe, tengo una consulta. Aquí en la parte de inmigrantes en la ciudad, la parte de la definición de esa variable, yo no la terminé de entender porque como estaba relacionado a la cantidad de personas que aportaban a la basura, a que aumente la basura, ¿cómo podría medirse o sea, cómo se relacionaba esa medición de inmigrantes que están aportando a que aumente la cantidad de basura? En este caso, ¿no? ¿Cómo se mediría? No me interesa. Acá estamos hablando de que si los factores que yo estoy teniendo tienen un efecto sobre el fenómeno. O sea, mayor cantidad de gente que viene, bueno, en el caso de estudios inmigrantes a la ciudad, significa que son provenientes de lugares no urbanos, lugares más rurales. Y la gente que viene de lugares más rurales normalmente no tiene las condiciones, las costumbres de la práctica de la salubridad, ¿ya? Y normalmente sucede eso. Si ustedes van cuando crece la ciudad, en general, ustedes van a ver que la ciudad, los lugares donde se va a llegar la población, son lugares más pobres, con menos servicios públicos, y en la que hay justamente mayor incidencia de enfermedades producto de esa pobreza, entre ellas las bacteriológicas. Entonces, eso es lo que me interesa a mí, si hay ese factor, es un factor causal, no cómo se genera esa causalidad. Todavía no estoy en esa etapa, la etapa va a ser cuando hagamos el Forrester. Ahí sí me va a interesar saber, oiga, ¿cómo es que el efecto migratorio tiene una ponderación cuantitativa respecto a ese incremento de algo, ¿no? Puede ser que no incremente directamente la cochinada, pero siempre hay una asociación, hay estudios, ¿no? De polución, estudios hay estudios sobre concentración de personas en lugares donde no hay servicios básicos, cuál es la incidencia en desnutrición, enfermedades de la piel. Hay estudios que relacionan, ¿ya? No es que directamente, yo soy pobre, no por eso tengo caracha. No es eso. Eso en lo individual uno puede deducir eso, pero en lo social, y acá estamos hablando de un fenómeno social, no de algo particular. Entonces, en lo social, mayor extensión de la ciudad por emigración genera comunidades con escasez de servicios públicos y eso hace de que provengan y ahí se encuentra mayor incidencia de cierto tipo de enfermedades. Yo, ¿qué proporción hay? Hay estudios que hacen eso. Yo cojo esos estudios para poder identificar esa ponderación que tú me dices. Pero el diagrama causal no me interesa. Yo lo que, repito, me interesa es simplemente encontrar los factores influyentes y ver cómo estos se podrían asociar. Porque influye, pero ahí es vía una ruta, digamos, ¿no? Al final va a desencadenar que tiene un efecto también sobre la contaminación.
pero cuantitativamente no, en esta parte no es lo que me preocupa. Lo que a mí me interesa es mostrar que yo sí entiendo que hay un fenómeno que tiene estos factores influyentes y que hay una relación de causalidad circular que tiene largo tránsito, digamos. Bien, ¿está claro? Bien, a ver, otra pregunta. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Levante la mano, Tim. ¿Está claro? ¿Sí o no? Está claro, es facilísimo. Mentira, eso es una... Estoy bromeando, ¿eh? No es tan fácil, no es tan fácil. Ahora que les he contado parece fácil. No, tranquilos. Por eso este curso es para inteligentes, ¿eh? Ojo, no es un curso de teoría y sistemas. Yo le digo a los chicos, ustedes no necesitan mucho cerebro acá. Lo que necesitan cerebro es en dinámica de sistemas. Porque armar las flechitas, colocar el nombrecito, poner la flechita, es bien papaya, ¿sí o no? Eso, ahí no está el problema. El problema es cómo yo concibo el fenómeno, qué factores están, cómo se relacionan. Eso es lo tranca. Y lo más tranca aún es convencerlo al profesor de que usted está pensando bien el modelo. Eso es lo más tranca. O sea, aparte de lo tranca que es conseguir el modelo, más tranca aún es convencer al profe que sí, estás haciendo una concepción propia del modelo. Bien, joven, si no, nos encontramos la próxima semana con vuestro trabajo, ¿correcto? Ahora, relaxa. Yo les he dicho, este curso es para personas que están tranquilas, serenas, mentes lúcidas. ¿Qué cosas se necesita? ¿Cuál es el requisito principal para salir bien de este curso? ¿Te acuerdas, Yasmín, cuál es el requisito principal para que este curso uno saque la mayor nota posible? ¿Estás? A ver, ¿se acuerdan? Gonzalo, ¿tú te acuerdas? ¿Cuál es la condición fundamental? Saber pensar. No. La condición fundamental para sacar buena nota es comer manzanas todos los días, porque la manzana contiene vitamina B, complejo B, o sea, fortalecer el sistema neurocerebral para poder pensar bien las cosas. Lógicamente que requiere estudiar el fenómeno, estudiar las fuentes, eso requiere. Bien, jóvenes, entonces nos encontramos en la próxima semana. Que Dios los acompañe. Muy bien, muy buenas tardes.